Cordial saludos, somos el equipo de trabajo del curso de Administración de Base de Datos de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Hoy presentamos nuestro artículo de revisión titulado Importancia de la containerización y microservicios en la administración de base de datos. Este trabajo fue desarrollado por Juan Carlos Vallejo, Paola Patricia Pérez, Cristian Alexis Gallego y quien les habla, Dayana Vanessa Riascos, estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas de la Escuela SBTI. Bueno, para entender por qué ese tema es relevante, pensemos en cómo se administraban las bases de datos tradicionalmente. Durante años está acoplado en una sola máquina el motor de la base de datos, el almacenamiento y la lógica de red. Esto funcionaba hasta que en algún momento ya dejó de funcionar y actualmente enfrentamos tráfico masivo de datos en tiempo real, la necesidad de actualizaciones sin dentro del sistema y la exigencia de que todo funcione igual en cualquier entorno, ya sea local, en la nube o híbrido. El problema clásico es como que funciona mi máquina, pero no en producción. Sigue costando billones a las organizaciones o empresas. También tenemos que la containerización como herramientas como Docker y Postman y las arquitecturas de microservicios surgen como respuesta directa a estas limitaciones. Veamos las tres tecnologías centrales de este artículo. Primero, Docker. Es la plataforma de containerización más popular, empaqueta una aplicación con todas sus dependencias en una imagen ligera y portable. Su arquitectura es cliente-servidor, con un daemon que gestiona los contenedores. Segundo, Postman hace exactamente lo mismo que Docker, pero sin un proceso central con privilegios de error. En Rails, por defecto, lo que lo hace más seguro para entornos donde conviven múltiples usuarios o tenants. Y tercero, Kubernetes, lo que estábamos y Docker y Postman crean los contenedores. Kubernetes profesora los instala automáticamente según la demanda, lo reinicia sin falla y garantiza que la base de datos no quede fuera de servicio. ¿Qué son los microservicios? En lugar de una aplicación monolítica gigante, se descompone en servicios pequeños e independientes. Cada uno puede tener su propia base de datos, su propio ciclo de vida y desplegarse por separado. Objetivos. El objetivo principal de nuestro artículo es demostrar que la implementación de containerización y microservicio no es una moda tecnológica, sino una necesidad estratégica para cualquier administración de base de datos que busque garantizar continuidad del negocio. Específicamente buscamos justificar el uso de Docker y Postman para aislar instancias de base de datos, analizar la arquitectura con Kubernetes y sus volúmenes persistentes, examinar la integración con flujos de O y de SICD y evaluar los controles de seguridad que protegen la integridad y confidencialidad de la información. Tipo de investigación, utilizamos una metodología cualitativa. Eso significa que no buscamos medir con números estadísticas, sino comprender e interpretar fenómenos tecnológicos en un contexto real. Analizamos documentación técnica, manuales oficiales y experiencia documental de implementación. El diseño descriptivo fundamental es descriptivo porque garantizamos cómo funcionan las tecnologías en la práctica y es fundamental porque generamos conocimiento teórico que puede servir de base para futuras investigaciones aplicadas. Metodológicas, el proceso se dividió en tres fases. En la fase uno, realizamos una búsqueda objetiva de literatura técnica en bases académicas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAR y repositorios especializados priorizando el ecosistema de Docker y las tecnologías alternativas en la nube. En la fase 2, aplicamos criterios de exclusión estrictos, pero seleccionamos fuentes que hablaran específicamente de aislamiento de distancia de base de datos, orquestación con Kubernetes y de seguridad de nuestros servicios. Y finalmente, en la fase 3, constatamos toda la información recopilada para identificar las ventajas críticas, la contaminación fuente de los modelos tecnológicos, enfocados siempre en los tres pilares de seguridad informática, disponibilidad, integridad y confidencialidad. Comparativa Docker versus Postman, uno de los hallazgos más prácticos de nuestra investigación es la comparativa entre Docker y Postman. Ambos son herramientas de containerización, pero con diferencias críticas. En la arquitectura, Docker es un daemon central con privilegios de error, mientras que Postman opera sin daemon usando POS directo. Esto tiene una implicación de seguridad enorme. Si alguien vulnera el daemon de Docker, puede escalar privilegios en todo el sistema. Postman hace que Docker por defecto elimina ese riesgo. En compatibilidad, Docker gana. Funciona nativamente en Linux, Windows y MacOS y Postman es nativo en Linux y requiere máquina virtual en otros sistemas. Ambos soportan Kubernetes para orquestación, pero en recomendación de uso Docker es ideal para desarrollo rápido y pipelines de integración continua. Puma, en cambio, es la elección recomendada para producciones servidores con requerimientos de seguridad estrictos como el manejo de datos de tarjeta de crédito que debe cumplir con PCI y DCS.
Cordial saludo, soy el estudiante Juan Carlos Vallejo Espina en el curso de Administración de Base de Datos. Me corresponde el tema desarrollo del tema containerización y orquestación de base de datos. El punto 1 es justificación de la containerización en base de datos, el cual es el punto de partida de esta investigación. Nace de la necesidad crítica de gestionar los sistemas de base de datos de manera eficiente, escalable y portable en los entornos tecnológicos modernos. Allí tenemos las ventajas claves, las cuales son tres, que es la primera, portabilidad absoluta, eficiencia en recursos y consistencia operativa. Tenemos el segundo punto, que es la orquestación y alta disponibilidad, que si bien es un contenedor, simplifica el despliegue, la administración de múltiples instancias en entornos de producción exige un control automatizado. Aquí es donde la orquestación mediante Kubernetes se convierte en el pilar central de la arquitectura moderna. Tenemos tres capacidades fundamentales, la cual la primera es escalabilidad horizontal automatizada, la segunda autorrecuperación, self-healing, y la tercera es alta disponibilidad y resiliencia. En gestión de volúmenes persistentes, a diferencia de aplicaciones sin estado como las APIs o los microservicios web que pueden destruirse y crearse sin perder información crítica, las bases de datos son sistemas con estado. Los contenedores son efímeros por los datos, pero los datos deben ser eternos. Como último punto, logra que mediante la gestión de volúmenes persistentes, PB y PBS en Kubernetes, la independencia de datos y la garantía de integridad sean más eficientes. Muchas gracias, compañeros. Muy buenas tardes, mi nombre es Paola Patricia Pérez Muñoz, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD, pertenezco al curso de Administración de Base de Datos. En este tema la discusión me pertenece explicar en el proceso de investigación y análisis sobre la implementación de tecnologías de containerizador y microservicios se han hallado elementos críticos que redefinen el papel de administrador de base de datos modernos. Los hallazgos de esta revisión permiten discutir los siguientes puntos: aislamiento versus rendimiento, ¿cierto? Entonces, la arquitectura monolítica, un solo servidor tendríamos, digamos, todo depende de todo, difícil de escalar y la portabilidad. En containerización, digamos que la arquitectura de microservicios es mucho más, tiene más ventajas en aislamiento, portabilidad, escalabilidad y seguridad. En este caso podemos ver este cuadro, los containerización cambia el rol del DBA administrador al DB moderno, de mantener servidores a orquestar servicios. Por ejemplo, en aislamiento, en el tradicional, el conflicto por dependencias del CEO, también el contenedor de microservicios, por ejemplo, el controlar por instancias más seguras, ¿no? En la disponibilidad por el tradicional manual de dependencias del hardware. En cambio, en contenedor de microservicios tendríamos automática con Buckernest y Self. Persistencia, digamos, teníamos en lo tradicional datos atados al servidor. En cambio, en microservicios tendríamos volúmenes persistentes desacoplados. En seguridad, pues en el caso de la tradicional, capa tardía, configuraciones fijas. En microservicios tendríamos automatización desde SI, CD más Postman Rootless. En sí, la discusión de Dockers, ideal para el desarrollo rápido, en Postman más seguro para producción, en buquetes es indispensable para alta disponibilidad real, en volúmenes persistentes son la clave para que los datos sobrevivan a los contenedores. Digamos, la discusión nos muestra que el verdadero desafío no es sí o no usar contenedores, sino cómo gestionar la persistencia y la orquestación para que la base de datos sea tan confiable como un servidor físico, pero mucho más escalable y portable. Gracias.
Buenos días, mi nombre es Cristian Alexis Gallego García. Vamos a continuar con la actividad. Vamos a explicar los beneficios en términos de OP. Acá, primero que todo, tenemos en la parte del desarrollador, que es el que crea la base de datos. Vamos a hacer la implementación en un repositorio de Git. Entonces, primer paso, pues creamos la imagen en Docker, hacemos una implementación de seguridad, hacemos unas pruebas de base de datos, hacemos el despliegue de la base de datos como tal, teniendo en cuenta de que va a tener disponibilidad al 100%, ya que lo tenemos en repositorio de Git. Teniendo en cuenta esto, pues definimos de que la transición a microservicios facilita la adopción de la cultura DevOps, permitiendo la integración fluida entre el desarrollo y la administración del sistema. Eh, Listo, entonces continuamos con las conclusiones. Como primer conclusión, tenemos que la transición de arquitecturas monolíticas tradicionales hacia la containerización con Docker y Portman representa un cambio de paradigma esencial para la administración moderna de la base de datos. Como segunda conclusión, definimos de que la integración de estrategias de gestión de volúmenes persistentes es el factor crítico que permite desacoplar con éxito la naturaleza efímera de los contenedores de la persistencia en estado de los datos. Como tercer conclusión definimos de que mediante Kubernetes se consolida como un pilar indispensable para la alta disponibilidad y la recuperación ante desastres en entornos de producción, automatizando el monitoreo, escalada horizontal y autorrecuperación de instancias de base de datos. Como cuarta conclusión, definimos que el uso de protocolos y controles de seguridad en flujos de CI/CD asegura que la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos no se trate como una capa tardía, sino como un componente automatizado. Y como última conclusión, definimos de que la implementación de arquitectura Rotless mediante Postman representa una mejora significativa en la seguridad del entorno de productivos al reducir la superficie de ataques y prevenir escapes de contenedores. Esto es toda esta parte. Gracias.